Brujas y hechiceros, las grandes maravillas de Oriente. Esa es la realidad. Oh no. Oye. Las brujas y hechiceros. Isis sin velo. Tomo 2, página 50, donde nos quedamos en la última fecha. Bruja, nombre poderoso que en el pasado contenía la promesa de una muerte ignominiosa. Bruja, nombre poderoso que en el pasado contenía la promesa de una muerte ignominiosa. Una ofensa grave que sufre el honor y la dignidad de una persona, que le digan bruja, hechicera. Y que en el presente, bruja, solo tiene que pronunciarse para levantar un torbellino de burlas y un tornado de sarcasmos. ¿Cómo es que siempre ha habido hombres de intelecto y erudición que nunca pensaron que se deshonraría su reputación o rebajaría su dignidad al afirmar públicamente la posibilidad de tal cosa como que una bruja exista en la sección correcta de la palabra? Solo con decirlo la gente se reía, sarcasmos, burlas, ironías. Se deshonraría su dignidad por decir que una bruja existía. Uno de estos intrépidos, valientes defensores fue Henry More, que no tenía ningún tipo de miedo. Henry More, el sabio erudito de Cambridge del siglo XVII. Henry More, el gran neoplatónico. Merece la pena que veamos con qué inteligencia abordó la cuestión. Parece que alrededor de 1678, un cierto divino teólogo llamado John Webster escribió críticas e interpretaciones de las escrituras contra la existencia de brujas y otras supersticiones. Es lo que hizo este John Webster, que lo dice irónicamente Elena, que era un divino teólogo llamado John Webster. Este era un clérigo, médico y químico inglés de 1610, nació. Tenía aficiones por intereses ocultos y un defensor de la astrología y un escéptico sobre la brujería. Era astrólogo, creía en los astros, pero no en las brujas. Así que escribió esas críticas e interpretaciones de las escrituras contra la existencia de brujas y otras supersticiones. Encontrando esta obra como una pieza débil e impertinente, el Dr. More la criticó en una carta a Glanville. Era débil e impertinente, que no era adecuada o inoportuna. Le criticó al Dr. More en su carta a Glanville. Este Glanville se llamaba Joseph, nació en 1636, era un escritor, filósofo, clérigo inglés, amigo del Dr. More. Fue el autor Glanville de su obra El triunfo de los saduceos, Triumphatus Saduceum, que es un libro de brujería que relata, que fue muy inspirada porque la cercanía que tenía con More. Ahí relata muchos fenómenos de Polyester, como el tambor de Ted Wood, que le quitaron el tambor a un ciudadano, se lo quitó la policía, y como castigo él lo que hacía es que todas las noches un espíritu lo tocaba ese tambor y se iban todos teniendo mucho miedo, que era diabólico. El tambor de Ted Wood, como el flautista de Hamelin. En su obra El triunfo de los saduceos compara a los escépticos de su tiempo, los científicos académicos, con los saduceos que negaban la inmortalidad del alma. Estos eran los saduceos de los tiempos de Jesús. Así son esos críticos. No creen en la inmortalidad del alma. Este autor del Saducismus Triumphatus y como apéndice envió un tratado sobre brujería y explicaciones de la propia palabra bruja. Este documento es muy raro, pero lo poseemos en forma fragmentaria en un manuscrito muy antiguo, habiéndolo visto mencionado además solo en una obra insignificante de 1820 de Enrique More. Sobre la obra era sobre las apariciones, porque parece que el documento en sí estaba agotado hace mucho tiempo. La palabra bruja, que en inglés es witch, y Blair witch, y hechicero, que es wizard. Witch y wizard, según el Dr. More, no significan más que un hombre sabio o una mujer sabia, como wise man and wise woman en inglés, wise, witch y wizard. En la palabra hechicero, que es wizard, es claro a la vista, wise con wizard, sabiduría. Y la deducción más simple y menos trabajosa del nombre bruja es witch.
Witch, la deducción más simple y menos trabajosa. Esta palabra witch viene de la palabra ingenio, que es wit, W-I-T, wit, y witch, W-I-T-C-H, de bruja. ¿Te parecen? Cuyo adjetivo derivado puede ser witting o witch en inglés. Witting and witch, ingenio, una mujer ingeniosa. Y por contracción vino después la witch, la bruja, como en el sustantivo ingenio, que es wit, con T. Este viene del verbo to wit, W-E-E-T, que es saber o conocer. De modo que una bruja, hasta aquí, no es más que una mujer conocedora, que sabe. Una mujer conocedora y que sabe. Eso es la bruja, que tiene sabiduría, que sabe lo que va a suceder. Eso es una bruja, una mujer pensante. Y como la iglesia no quería nada de esto, por eso los mandó a quemar con el juicio de Salem, que responde exactamente con la palabra latina que es saga. Saga, según lo dice, lo da Festo. Dice, saga dictam annus quae multa scientia, que traducido es los viejos sabios que saben muchas cosas. Muy cierto. O que tienen mucha ciencia, esos viejos sabios. Este Festus, que Elena lo comentó al principio de la obra, que decía, como decía el gran sabio Festus, el corazón humano todavía no se ha revelado a sí mismo. Sexto Pompeyo Festo nació en el segundo siglo después de Cristo en la Galia francesa romana. Era un gran gramático. Escribió una enciclopedia sobre historia, latín y mitología. Imagínense, historia, latín y mitología, de 20 volúmenes, esa enciclopedia. Wow, Festus. Esta definición que da Festus de saga, que es bruja, sabia, de la palabra nos parece más plausible, nos parece más adecuada, más meritoria, ya que responde exactamente al significado evidente de los nombres eslavo-rusos para bruja, magos y hechiceros. La relación con el inglés, con el latín y ahora con las lenguas eslavas rusas para brujos y magos. El primero, que es el brujo, la bruja se llama Videima, y el segundo, el hechicero, Videmak, del ruso. Ambos vienen del verbo saber y conocer, también el ruso es lo mismo, que son el Vedat y Vidat. La raíz, además, siendo positivamente sánscrita, que es la madre de todas estas lenguas, el sánscrito de la India. Dice el gran filólogo alemán Max Müller en su conferencia sobre los Vedas, las escrituras sagradas de los hindúes, que derivan antes de los Vedas y después de los Vedas. Veda significa originalmente saber, conocimiento, ciencia o sabiduría. Todo esto, conocimiento, ciencia y sabiduría. Ciencia, conocimiento equivale a la voz griega de oida, que es yo sé. Vamos al griego. Ciencia, conocimiento equivale a la voz griega oida, que es yo sé, I know. En la India, ciencia, religión y filosofía es la misma palabra. Una sola palabra lo dice. No tiene esa división tripartita que tenemos los occidentales por la limitud de nuestros pensamientos y lenguajes. Ciencia una cosa, filosofía es otra, sabiduría y lo que es religión, religare. Ciencia o conocimiento equivale a la voz griega de oida, que es yo sé, en el que se ha omitido la B por una F eólica, una F de eólica del viento. Y viene la palabra inglesa que es wit, W-I-T, que es conocer y saber, wit, que es ingenio. Veda es la misma palabra que aparece en griego oida, yo sé, no tengo conocimiento, I know. En inglés es wise, que es sabiduría o wisdom o to wit. Véase conferencias o lecturas sobre los Vedas de Max Müller. Además, la palabra sánscrita vidma, que responde al alemán wir. Wissen significa literalmente nosotros sabemos. Que responde al alemán, vamos a otra lengua germánica, indoeuropea, wir, W-I-R, y también wissen, con doble S y W, significa literalmente nosotros sabemos, de Wissen en Alemania. Es una gran lástima que el eminente filólogo alemán Max Müller, al dar a exponer en su conferencia sobre los Vedas, sobre las raíces comparativas del sánscrito, el griego, el gótico, anglosajón y alemán, de esta palabra haya descuidado la lengua eslava. Max Müller vemos que tenía conocimiento, escribió los libros sagrados de Oriente o la traducción que hizo. Aquí analiza las raíces comparativas de la palabra bruja, sabiduría, en sánscrito, que viene del Veda, en griego, que es yoida,
también del gótico, que es una lengua germánica extinta que se hablaba por el pueblo godo y sus dos ramas, los astrogodos de Italia y los visigodos de España, esa lengua gótica. Y también analizó la palabra anglosajona wit o witch y wizard y la alemana Weisen de esta palabra, pero descuidó el idioma de nuestra querida Opasica, el eslavo. Es otro apelativo ruso para bruja y hechicero, siendo el primero puramente eslavo, que es Sanjar, con Z-N-A-H-A-R, Sanjar y Sanjarka, que es femenino, el hechicero y la bruja, que estos vienen del mismo verbo del eslavo que es sanat, que es conocer y saber. Se repite la misma historia. Así la definición que hace el Dr. Moore de la palabra dada en 1678 es perfectamente correcta y coincide con todos los detalles con la filología moderna, la ciencia que estudia las lenguas. Dice este gran erudito Max Müller, o Dr. Moore, el uso de esta palabra, bruja, hechicero, indudablemente se había apropiado por un tipo de habilidad y conocimiento que está fuera del camino común o es un camino extraordinario. Se le asoció la palabra witch, bruja, indiscutiblemente a ese tipo de habilidad y conocimiento que está fuera del común, de la plebe o extraordinario. Esta peculiaridad tampoco implicaba ilegalidad alguna, no era ilegal, era un conocimiento que tenían los grandes sabios. Pero hubo después otra restricción sobre la palabra bruja, en que hoy en día solo se utilizan las palabras brujas y hechicero, y esto es para aquel que tiene conocimiento y habilidad de hacer o decir cosas de manera extraordinaria, increíble. Eso es una bruja que tenía conocimiento, que tenía el saber, y esto es para aquel que tiene el conocimiento y habilidad de hacer o decir cosas de manera extraordinaria. Y eso lo obtuvo en virtud de una asociación o una confederación expresa o implícita con algunos malos espíritus. ¿Por qué malos? La pregunta, buenos. Y eso en virtud de esta asociación que tuvo ese poder o confederación expresa o implícita con algunos malos espíritus. Y entramos al subtema brujas y hechiceros. En el inciso, la cláusula de la severa ley de Moisés, se cuentan tantos nombres como el de bruja. Se cuentan tantos nombres, incisos, en esa ley horrible de Moisés sobre bruja, que es difícil a la vez que inútil de aquí dar la definición de cada uno de ellos tal como se encuentra en el hábil tratado del Dr. Moore. Todas esas definiciones. No se ha hallado entre vosotros nadie que use adivinación, dice la bestia de Moisés. Nadie que use adivinación. La adivinación es el hecho de prever sucesos del futuro por medio de la propia luz del alma. Qué bella expresión. Ver el futuro por la pureza de la luz interna del alma. Y se puede prever, dar consejo. Este es un tipo que es el que usa la adivinación. El otro es un observador del tiempo, que mira que si de repente pasan unas aves significa algo. Son observadores del tiempo, vaticinadores. Ni se ha hallado entre vosotros ningún encantador que lanza los encantos, que es la acción de someterle a la voluntad de alguien, someter su voluntad, dominarlos, o de modificar el destino mediante brebajes, remedios mágicos y fórmulas y acciones de hechicería. Tienen esa capacidad, tienen ese poder, ese sidis, dominar, someter la voluntad de alguien o modificar el destino mediante brebajes, remedios mágicos o fórmulas y acciones de hechicería. Ni se haya entre ustedes ningún hechicero. Quiere decir, la palabra hechicero viene de mago. Mago viene de la India, sánscrito, que es Mahat, grande, el gran conocimiento. De Mahat viene la palabra mágico. El Mahatma, que es el alma suprema de la India, tenía sus sacerdotes antes de los Vedas de la India, muchos miles de años. Antes de los Vedas tenía sus sacerdotes el Mahatma. Los magos eran los sacerdotes del dios fuego, lo más antiguo que se adoraban en todas partes, por los parsis, por los aztecas, egipcios, etc. Que no haya ningún encantador, ni un hechicero, ni un agorero. Este es que anuncia o predice males o desgracias, profetiza. El agorero. Ni que haya entre vosotros ninguno que practique el sortilegio, que la práctica sagrada
de echar la suerte para fines de adivinación. Esos son los sortilegios. Ni que haya ni un consultor de espíritus familiares, un medium, ni hechicero, este que domina la voluntad de las personas o modifica los acontecimientos, puede cambiar la historia, que es la rama menos secreta de la doctrina secreta, cambia la historia, provoca una influencia, también el hechicero, una influencia benigna o dañina, maléfica o benéfica sobre las personas y su destino. Ese es el verdadero hechicero y mago que tiene la capacidad de dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos, cambiar la historia. Provoca una influencia benigna o dañina, maléfica o benéfica sobre las personas y su destino, su futuro. Ni hay entre vosotros ningún nigromante. Este es que el nigromante es el que practica la evocación. La evocación, no la invocación, está llamando directamente al espíritu que aparezca la evocación de los muertos para adivinar sucesos futuros. Es una práctica de magia oscura. Evoca a los elementarios inconscientes de los muertos infundiéndoles vida y utilizándolos para malos fines. Les da sangre o les da prana y así los infunde a esos elementarios para que le digan qué va a hacer en el futuro y los utiliza para fines malos, para dañar a alguien. Dice el texto que ninguno de estos dejarás que esté contigo, ni un adivino, ni un observador del tiempo, ni encantador, ni hechicero, ni agorero, ni sortilegio, ni consultor de espíritus familiares, ni nigromante, dice el texto. Mostraremos más adelante el objeto real de esta severidad, porque era tan severo Moisés en este caso, porque tenían conocimiento, no eran ignorantes. Por el momento observamos que el doctor Moore, después de dar una sabia definición de cada uno de tales apelativos, los define cada uno de ellos, y mostrar el valor de su verdadero significado en los días de Moisés, eso hace Moore, los define claramente cada uno, prueba que hay una gran diferencia entre los encantadores, observadores del tiempo, agoreros, hechiceros, brujas, etc. Y una bruja, nigromante. Hay mucha diferencia entre que es un encantador, un observador y una bruja. Tantos nombres se cuentan en esta prohibición de Moisés. Tantos nombres se cuentan en esta prohibición de Moisés. Que como en nuestra ley común, el sentido puede ser más seguro y no deja lugar a la evasión. Debemos usar el sentido común de la ley. Porque tantas diferencias: encantador, hechicero, bruja, nigromante, agorero, sortilegio, etc. Debemos usar el sentido común, la intuición y no dejar lugar a la evasión. Y que el nombre de bruja no proviene de ningún truco de prestidigitación como el de los malabaristas comunes que hacen, que engañan la vista de la gente en un mercado o una feria. Estos son que han denigrado. Estos no son ni magos, ni brujos, ni hechiceros, ni magos. Engañan a la gente con prestidigitación, que hacen juego de manos, hacen aparecer o desaparecer cosas o personas. Esto es trucado, como los falsos magos. Esto lo hace. La palabra bruja no proviene de ningún truco de prestidigitación o de manos como el de los malabaristas comunes, que engañan a la vista a las personas en un mercado o una feria, sino que es el nombre de aquellos que levantan espectros mágicos para engañar la vista de los hombres. Esos son los verdaderos brujos y magos y hechiceros. Levantan espectros mágicos para engañar la vista de los hombres. Levántense espectros. Y por lo tanto son ciertamente brujas, mujeres y hombres que tienen un mal espíritu en ellos, tienen supuestamente un mal espíritu dentro de ellos. Dice Moisés la bestia: no consentirás que viva ningún brujo, no permitirás que viva una bruja, dice ese asesino. No consentirás que viva un brujo. En hebreo está la palabra y makachespan. No permitas que una bruja viva, ¿por qué no? Lo cual sería una ley de extrema severidad, o más bien de crueldad, contra un pobre abracadabra por sus trucos de prestidigitación. Qué bárbaro, ¿cómo vas a hacer ese tipo de cosas? Sería una ley de extrema severidad, o más bien crueldad, contra un abracadabra por sus trucos de prestidigitación, de juegos de manos. Abracadabra, una palabra que viene del antiguo Abraxas, el gran dios Abraxas de la serpiente en las piernas, el cuerpo de gallo y su látigo y las vocales misteriosas. Abraxas, que es el santo dios
Es un talismán que iba dirigido a nuestro padre para decirle: no me dañes, soy parte de ti. Se usaba ese talismán de Abraxas o Abracadabra, que los castigaban con la muerte por sus trucos de precipitación según las bestias hebreas. Así es solo la secta denominación de los apelativos que hemos visto, que es el que consulta con espíritus familiares, como los medios o las brujas. Esa secta de denominación, el que tenía que incurrir en la mayor pena de la ley de Moisés, en la mayor pena que era la muerte, ya que solo a una bruja no se le puede permitir vivir. ¿Por qué? Entonces Saúl consultó a la bruja de Endor, que levantó el espíritu del maligno Samuel, el asesino ese. Mientras que todas las demás son simplemente enumeradas como aquellas con las que el pueblo de Israel tenía prohibido comunicarse. Todos los demás, los agoreros, encantadores, sortilegios, nigromantes, el pueblo hebreo no tenía derecho a matarlos, tampoco tenía derecho a estar junto a ellos. Todas las demás son simplemente enumeradas como aquellas con las que el pueblo de Israel tenía prohibido comunicarse, para que solo adoraron a la bestia Jehová, ese demonio que pedía sangre. Y era prohibido relacionarse con ellos, los israelitas, a causa de su idolatría. Adoraban al demonio Jehová y lo siguen siendo con la sinagoga, fuego a la sinagoga, a causa de su idolatría, o más bien por sus opiniones religiosas y su aprendizaje principalmente, que eran unos monos, unos simios. La sexta palabra, que es la de Shoel OVH, que nuestra traducción inglesa traduce como un consultor con espíritus familiares, un medium, una bruja, un espiritista, etc. La revisión de los 70, que la Septuaginta, los masotéricos quitaron los puntos, se traduce esta palabra por encapipiosnos, que es un poseído por el demonio. El consultor de espíritus familiares era un poseído del demonio, según una Biblia. Fue la traducción errónea que hicieron. Uno que tiene un espíritu familiar dentro de él, el espíritu, como Sócrates y su daimon. Un poseído con el espíritu de adivinación, poseído por ese gran espíritu Dánatos, que era considerado como Pitón por los griegos, OVH por los hebreos, y era la serpiente antigua, alabada sea. Pitón de los griegos, que estaban en los oráculos caldeos, los oráculos de Delfos. La pitonisa, que se vestía con piel de serpiente, porque el gran poder magnético que tiene este animal le hacía entrar en trance. Le sentaban sobre un trípode y ahí olía las exhalaciones que venían de la tierra, que le hacían entrar en éxtasis y podía mirar el futuro y dar los consejos. Esta pitonisa era seleccionada entre las mujeres pobres, sensitivas que había en aquella época, que al ser aceptada en el oráculo se convertía en una monja, o en aquella una monja que se perdía para el mundo. Leía, veía a través del ombligo, también era capaz de hacer eso cuando estaba en Francia. Leían, como hacen muchos espiritistas, leen con el ombligo, miran con el ombligo las cosas que les colocan, porque en el ombligo estaba ese centro misterioso del ónfalo. Los grandes seres desiniciados se concentran, meditan en el ombligo y ahí alcanzan la iluminación de todas las cosas. Pero el fuego sagrado que hay ahí en el ombligo, el punto central, como el sol que ilumina, hay un centro espiritual poderoso en el ombligo, el ónfalo. Y que los budistas entraban en éxtasis al meditar sobre el ombligo. Una serpiente. O sea que este pitón de los griegos es el OVH de los hebreos. Es la serpiente antigua. La serpiente, alabada sea, estaban por todas partes, que Quetzalcóatl, Kukulcán, Viracocha, la serpiente egipcia, el faraón, la serpiente el Ouroboros, la serpiente de Nagoquat, la serpiente antigua, que en su significado secreto, esotérico, oculto, es el espíritu y la concupiscencia y la materia. Ese Jehová, ese mal espíritu confundidor de la materia y la concupiscencia, el caracnos que analizamos de la literatura, que según los cabalistas es siempre un espíritu humano elemental de la octava esfera. Ese espíritu, ese demonio, es un espíritu humano elemental o elementario proveniente de la octava esfera que analizamos en la última sección. Esa octava esfera, de ahí viene Jehová, de ese demonio, o Alá, vienen de la octava esfera. Ahí es donde se destruyen las personalidades de los malos que no se corrigen por sus continuos pecados, se separan de su ser, de su verdadero atma, de su ser interno, y son allí desintegrados y resueltos en sus elementos cósmicos. Todas esas bestias cristianas, jehovanas,
Hay que mandarlos a esa octava esfera, ya han contaminado la tierra con todas sus mentiras y engaños. Dicen los cabalistas esto, que era este espíritu, la materia, la concupiscencia, el diablo, un espíritu humano elemental o elementario de la octava esfera, que realmente era Jehová. Dice Henry Moore: concibo yo que Choe OVH debe entenderse como la bruja misma que pide consejo a un familiar, como la serpiente, que era en tu prima la serpiente. Debe entenderse que la bruja misma que está pidiendo ayuda, consejo a su familiar. Ese es el Choe OVH de los hebreos. La razón del nombre OVH fue tomada primero de ese espíritu que estaba en el cuerpo de la poseída, de la parte, el OVH. Y ella se hinchaba hasta formar una protuberancia. La voz siempre parecía salir como de una botella, por lo cual se le llamaba ventrílocos a todos ellos, porque se hinchaba hasta formar una protuberancia que estaba poseída por ese espíritu, y la voz siempre parecía en ese sentido, como salir de una botella. Se llamaba también por esos ventrílocos que hablaban con el ombligo. Ove significa tanto como pito, como el pitón griego, el que en un principio tomó su nombre del pitribates, de la pitonisa. Un espíritu que cuenta cosas ocultas o cosas por venir. Ese es el gran espíritu que cuenta las cosas ocultas de las personas o las cosas que van a venir. Por eso no querían que los escucharan, porque tenían más ciencia que ellos, que los sacerdotes, que los doctores de los fariseos, etc. Los rabinos. En Hechos 16:16 habla del neuma, cuando Pablo, ese demonio asesino, que realmente, lastimosamente, la Biblia, el Nuevo Testamento es más pablista que de Jesús. Pablo era un gran asesino, que era Saulo de Tarso, que mataba a la gente. Y dice que se convirtió, supuestamente él se convirtió al tener una visión camino a Damasco. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue, quedó ciego? Pero son falsedades. Hay 13 cartas paulinas en la Biblia y solo hay 4 evangelios de Jesús. Después vamos a analizar porque no lo colocaron como 70 evangelios que habían, pero por suerte del santuario lo colocaron en una sala, en pedestales, y dijeron de que amanecían caídos, no iban a ser incluidos en el Nuevo Testamento, y solo estaban al día siguiente solo los 4 libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es diferente. Pero hay que ver quién tenía la llave, dice Elena, en el tomo 3 de esa gran trampa que hicieron con Constantino, ese demonio. Cuando Pablo, entristecido, se volvió y dijo a ese espíritu: te mando, te ordeno que en el nombre de Lucifer que salgas de ella. Digo nombre de Jesús, pero bueno. Te mando, te ordeno que en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y él salió a la misma hora, el espíritu, dicen ellos, como ellos escribieron en el libro. Por lo tanto, las palabras obsesionada o poseída son sinónimos de la palabra bruja. Obsesión y posesión son sinónimos de la palabra bruja. Ni este pito de la octava esfera de Jehová podría salir de ella, a menos que fuera un espíritu distinto de ella. Da la conclusión: el pito, la poseída, ni este espíritu de la octava esfera podía salir de ella, a menos que fuera un espíritu distinto de ella. Así lo vemos que dice en Levítico capítulo 20-27, en las escrituras degeneradas de los judíos, que nos impresiona que están llenas de tonterías, de degeneración. El padre se acuesta con las hijas, el hermano mata al otro por celos, Caín y Abel. Las estupideces degeneradas están en esos libros que dicen que la Biblia tiene una contaminadora influencia que destruye la moralidad. El Antiguo Testamento, que ese demonio que la gente ha creído que Jehová como ha destruido la tierra, Caín y Abel, la historia totalmente degenerada, de muerte, que Saúl mató a 1000 y el otro mató a 10,000, que no sé cuánto, que David. Están adorando asesinos, grandes psicópatas, genocidas, como son los israelitas de hoy en día, como esa bestia de Netanyahu. Un hombre, una mujer, o un espíritu familiar. Así lo vemos en Levítico 20-27, que dice, en esas degeneradas escrituras: un hombre o una mujer que tenga un espíritu familiar, como Sócrates, o que sea un hechicero, que es un Yidengoni irresponsable, seguramente será muerto. Esas son esas bestias que tienen un espíritu familiar. Lo apedrarán con piedras, su sangre será sobre ellos. Hay que hacer con esos malditos
ese maldito Jehová y judíos. Por lo tanto, las palabras obseso y poseído son sinónimas de brujo en otra traducción. Son sinónimas de brujo las palabras estas. Pues el pito que tenía la muchacha, el demonio, a que alude el anterior pasaje, no hubiese podido salir de su cuerpo si no fuera distinto del de ella. Si no fuera distinto, no saldría. Así lo corroboran además aquel otro pasaje del Pentateuco, que son los 5 primeros libros del demonio Moisés, atribuidos a él. Dice el Pentateuco, hombre o mujer, en quienes hubiera espíritu pitónico, o de profetizar, o de adivinación, mueran de muerte y lo matarán a pedradas. Qué horrible. Su sangre será sobre ellos. Para que la gente si hubiera la ignorancia, la Iglesia Católica por eso tomó lo que es al maldito Jehová, entró la bestia, el demonio, con el catolicismo, y vinieron las cruzadas, la Inquisición, el oscurantismo, todas esas bestias prevalecieron. Pero después vino Garibaldi, que luchó por la unificación italiana y destruir las huestes infernales de los estados pontificios, y llamó a todos los ocultistas a que lucharan contra esas bestias. Una de ellas dijo presente al llamado de Garibaldi fue nuestra querida Opasica Elena, que en la batalla de Mentana demostró su valentía y el camino, el ejemplo que debemos seguir todos. Hay que luchar en este mundo contra las fuerzas malignas que son los judíos, los católicos, los masones, todas esas bestias que tienen América Latina ignorancia, miseria y tristeza. Pero ellos viven en grandes palacios, los cardenales, curas, violan a los niños, como el cardenal Rodríguez mató al chofer que lo encontró con otra persona, con otro cura, dándole a un cura europeo que le daba euros. Y la justicia no hizo absolutamente nada. Ese maldito fiscal o esas bestias, prisión hasta esas alimañas. Hombres o mujeres en quienes hubiera espíritu pitónico o de adivinación, mueran de muerte. Los matarán a pedradas esos católicos, judíos, musulmanes, su sangre será sobre ellos. Levítico 20:27. Hay que quemar esas escrituras tan horribles y degeneradas. Qué bella obra es la Isis sin velo, tomo 2, capítulo 2, página 50. Estudiamos estas grandes maravillas de Oriente. Solo ella nos da una verdad tan enunciada. Por eso que el sistema la oculta tanto, porque dice la verdad. Pero el sistema inventa todas las teorías de los ovnis, o lo que habló en el Congreso, esas falsas personas que están hablando estupideces de los avistamientos. Por eso que inventan, ellos financian películas en Hollywood tan tontas como la de Barbie, hacen grandes campañas de promoción, solo para que la gente no se dé cuenta que se estrenó la película Sonido de Libertad, Song of Freedom, donde se cuentan las grandes redes de pedofilia, pederastas que hacen los judíos, los masones en Hollywood, las grandes empresas como Columbia Pictures, hermano Wagner y todas esas estupideces que son grandes pedófilos y pederastas, como Einstein, como aquel maldito Einstein que le llevaba a violar niñas a sus islas vírgenes. De ahí iba Bill Clinton, iba Donald Trump y todas esas bestias. Qué increíble que amaneció muerto en una prisión ese Einstein cuando iba a declarar todo lo que sabía contra las élites, contra los masones, las bestias, en los cuales en un discurso John F. Kennedy bien decía que iba a emplear toda la fuerza que tenía contra las sociedades secretas que pasan destruyendo a las sociedades, inventando guerras como la de las Torres Gemelas. Esas son las mismas prácticas, por eso que a John F. Kennedy le hicieron esos malditos judíos y a Robert Kennedy. No son conspiraciones, son reales. Lean lo que pasó con John F. Kennedy. Miren su video que está en YouTube acerca de las sociedades secretas. Qué barbaridad este mundo. O ese psicópata de George Bush, como está caminando libremente por las calles de Estados Unidos, inventando guerra y diciendo, oh, lo siento, perdón, me equivoqué, no había armas químicas en Irak. Hay que salir también, porque el tribunal de la Haya no juzga a estos genocidas imparcialmente, tanto a unos como a otros. Hasta que siga así el mundo, estará en caos, estará en oscuridad, estará en tinieblas. Por eso luchamos por el progreso, luchamos por el futuro, para que la verdad prevalezca, para que las personas futuras sean mejores que esta generación, para que no haya carnicerías, no haya mataderos, que los animales sean queridos. ¿Cuál es su verdadera función? ¿Cómo se van a comer a los pobres animales? Qué horrible eso, lo que pasa en las granjas avícolas, de las vacas, las aves, todo hace como una costumbre han tomado. Qué horrible muerte tienen esos pobrecitos animales que solo en civilizaciones tan degeneradas como esta ocurre todo esto. Y la crisis del fentanilo, ¿quién lo trafica? Porque hay droga en todas partes, siempre en todas las ciudades del mundo hay droga en todas partes. ¿Quién la trafica? El comercio mundial, la OMS lleva, no entran drogas, entran en toneladas por los barcos, buques que llevan en todas esas grandes
trailers llenos de cocaína, de heroína por todas partes del mundo, y eso lo hacen los masones, los judíos, para que el mundo esté en oscuridad, igual que el alcohol, porque hay alcohol que destruye tantas familias, tantas vidas, destruye el alcohol. Y lo permiten porque es un negocio que embrutece al ser humano, que destruye ese neurona y se vuelve un autómata, un robot, un inconsciente, una bestia, un soldado útil, un peón degenerado se vuelve. Por eso quieren ellos que haya siempre droga, alcohol que destruye el cerebro humano. Porque hay crack, hay cocaína, porque hay fentanilo, quienes son las mismas bestias, los masones, los judíos, sionistas que llevan la droga a Estados Unidos. Tan fácil de detectarla. Por eso es que están odiando a Nayib Bukele de El Salvador, porque están metiendo el control en su país, está ordenando, está librando de esas terribles mafias que había las drogas por todas partes. Por eso gritan en el mundo, esas asociaciones de derechos humanos financiadas por esa bestia de Soros están en contra de Bukele porque está mostrando un camino bueno que hay que seguir. Es el mejor presidente de este planeta increíble en un pequeño país, así el pulgarcito de América, El Salvador. Aprendan de ellos grandes civilizaciones, grandes culturas de Europa o América Latina, Brasil, Argentina. El más pequeño a veces trae lo mejor. ¿Y por qué no gritan al alma lo que son sus derechos inconscientes, los derechos humanos de los muertos que hacían todos esos grupos mafiosos? No los van a defender. Si los quieren, llévenselo a sus países, dijo él, a todas esas bestias degeneradas que son productos ilícitos. Es mejor la eugenesia. Es mejor que no nazcan esas personas a que se conviertan en asesinos, que causen tanto sufrimiento. Qué increíble. Es mejor la eugenesia, todo eso. Es mejor que en vez de matarlos, como hacían un genocidio en los campos de concentración, es mejor que no nazcan todas esas bestias. Que no nazcan bestias como Donald Trump, como el Papa Francisco, o Netanyahu, todas esas bestias, como que no nazcan Mahoma ni Moisés, ni todos esos animales que han contaminado la tierra con todas sus mentiras y engaños. La eugenesia es la solución. En vez de matarlos en guerras o con enfermedades como el ébola, mejor es eugenesia a todos ellos. Vasectomía y ligadura de trompas a todos los hombres y mujeres que se han degenerado, para que no contaminen la tierra con su simiente, con su semilla, como hizo Donald Trump con esa mucama que embarazó a su padre, una sirvienta cualquiera, y produjo a esa bestia, ese animal, ese narcotraficante racista. Eugenesia es la solución. Nayib Bukele continúa, sigue tu luz, escucha tu corazón y ayuda al pueblo como lo estás haciendo. Tienes más de 90% de aprobación en toda la nación salvadoreña. ¿Quién es capaz de tener esos grandes índices? Por eso se enfadan todas las élites, por eso se enfadan todos los drogadictos, por eso se enfadan todos los narcotraficantes que están en el poder, como Soros, Rockefeller o todas esas bestias que critican al gran Nayib Bukele. Sigue así, ayudando a la población. Le diste tablets y computadoras a toda la población estudiantil. ¿Quién había hecho eso? Le diste grandes hospitales, el mejor hospital de Centroamérica lo hiciste. Gracias, Nayib Bukele. Si quieres a tu población, que han hecho por acá ni un hospital, todavía se lo pasan hablando y todavía absolutamente nada. Miren a Nayib Bukele y continúa. Relígete no una, sino cuantas veces quiera, que estás transformando tu país para que el futuro sea de ellos. No todas estas grandes bestias alemanes con grandes egos como los argentinos, los mexicanos o los gringos del primer mundo que tienen drogas por todas partes. Eugenesia, Nayib Bukele, sigue tu luz, sigue tu corazón, así es. Y estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche, que la vamos a cerrar con las siguientes evocaciones. Así es la vida. La verdad va cuesta arriba, mientras la mentira va por todas partes. O esa sociedad teosófica, esas alimañas que hay ahí que se enriquecen en nombre de la teosofía, pidiendo grandes cuotas de dinero para escuchar todas sus mentiras y engaños. ¿Quién de la sociedad teosófica habla de los masones? Nadie, absolutamente. Más bien denigran a la gran Elena que dijo la verdad acerca de esa secta. Ese Martín Leiderman, una bestia de Venezuela que está en Crotona, allá en California, hablando de estupideces de un ciclo que solo a los españoles se le ocurrió invitar a ese animal para engañarlos a ellos mismos. Y empezó a hablar en sus tonterías este Martín. No, que no lean ese sin velo, no lean este libro, no, eso no sirve. ¿Qué? No sirve tú, no. Ese Martín Leiderman solo quiere verle la cara y hay que verle la energía totalmente negativa. Es un judío oculto de Venezuela, Martín Leiderman. O esa bestia Paulo Sender, otro argentino que anda engañando a la gente, que llegó a grandes niveles de espiritualidad, de yoga, hablando, un conferencista internacional de esa sociedad tan decadente. Y ese no es el que embarazó a una abuelita yanqui.
Parece una abuelita norteamericana para quedarse con la ciudadanía. Y va a México a dar grandes exposiciones sobre yoga, a saber qué tipo de yoga. Qué increíble. Esos grandes degenerados que están en la Sociedad Teosófica, o esa limaña de Tim Boy, presidente internacional de nuestra querida Sociedad Teosófica, es un oscurati, mitad burro, mitad illuminati. Pero hay que escuchar a ese animal diciendo una vez que él era el elegido, que él era el Mesías en una reunión, una convención de allá. A ese le pagan para mentir, le pagan para engañar, le pagan para defraudar y que se pierda el verdadero espíritu de la sociedad. Comentando una vez que cuando era joven fue a leer, pidió una biblioteca teosófica un libro de Blavatsky. Entonces la mujer que estaba ahí le dijo que no, que le dio uno de Annie Besant. Y dijo él, ay, yo no entendí esto, pero después lo comprendí muy bien. Como diciendo que Annie Besant fuera superior a Elena, qué increíble, qué dignitud. Annie Besant ni le llegó ni al pie a nuestra querida Elena con su estupidez que tenía ella. Después inventó la tontería de que Krishnamurti iba a ser el elegido, que fue una total falsedad con Limp Bizkit. Destruyeron la Sociedad Teosófica. ¿Quién después de Elena habló de los masones? Que hablan de sus taimeadas, que hablan tonteros de el hombre y ese universo, una otra de los sutras de yoga, sutras de la ciencia del yoga. No hablan nada sobre masones. Otro cobarde, otro ignorante, que no sabe absolutamente nada de este mundo. ¿Cómo va a comparar taimeadas? O el otro, ¿para qué hablar de Isaac Audio, Enrique Rey, que también cobran demasiado para escuchar sus estupideces, sus mentiras y sus engaños? Hablando bien una vez de los masones, Enrique Rey, qué barbaridad. ¿Cómo está este mundo? O la bestia de José Borrachetegui, o la otra bestia Francisco Chileno, las tonterías y estupideces. Son masones infiltrados que están en la Sociedad Teosófica impidiendo que la luz resplandezca y le están opacando con sus mentiras, sus engaños, con sus falsas doctrinas. Todas esas alimañas, la mayoría que están ahí. Vamos a la invocación final. Que aquellos que son la encarnación del odio inmortal bendigan con su guía y su auxilio a esta logia y a este demonio, fundada para la promoción de sus planes. Fueran ellos que le inspiren con su sabiduría, le fortalezcan con su poder y le vigoricen con su actividad. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaisarvata, el Bodhisattva señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. E inspiran a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerra, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambruna y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso, por la ciencia de la humanidad, inspiran a los dirigentes de todas las naciones. Para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y odio incompasivo que no conoce barreras se apodere del planeta entero. Creo en Satanás, padre del mal, Señor nuestro, y en su Hijo, el Anticristo, nacido y engendrado de una santa Virgen Elena. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste chukra resplandeciente, oh manifestada conciencia proterva, oh fojad indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mamantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá, es el fin de una era. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!